Los lugares más oscuros y tenebrosos del mundo. ¡3! El cementerio de Highgate. En 1970, Michael Farran, un investigador paranormal, escribió una carta a un periódico londinense en la que contaba haber visto una figura paranormal rondando el cementerio. Su carta desató una ola de respuestas de personas que habían tenido encuentros similares. Pero las cosas se pusieron aún más interesantes cuando otro investigador del ocultismo, llamado Sean Manchester, afirmó que la aparición era en realidad un vampiro, el rey de los muertos vivientes, que había sido traído desde Valaquia en el siglo XVIII. Este rey del inframundo había sido enterrado en su mansión que luego se convertiría en el cementerio de Highgate. Según su versión, unos satanistas lo habrían despertado de su letargo. Posteriormente, ambos investigadores encontraron zorros muertos y vaciados de sangre dentro del cementerio. Por ahora solo eran animales, luego comenzaría a devorar la sangre de seres humanos. Manchester declaró que realizaría la cacería del vampiro el viernes 13 de marzo de 1970. Ese día, una multitud de supuestos cazadores de vampiros se aglomeró en las afueras del cementerio e irrumpió dentro intentando darle caza. Guiado por una mujer con poderes psíquicos, Manchester llegó hasta la supuesta tumba del vampiro y la profanó. Cuando estaba a punto de clavar una estaca en el corazón del cadáver, uno de sus acompañantes logró persuadirlo para que desistiera de la idea, por lo que en su lugar, Manchester optó por cerrar el ataúd y rociarlo con agua bendita y ajo. El cementerio de Highgate continúa siendo un lugar rodeado de misterio y apariciones paranormales. Además, en sus mausoleos descansan los cuerpos de famosos artistas e intelectuales como Karl Marx, Michael Faraday, George Michael, entre otros. ¿Te animarías a visitar el cementerio de Highgate para ver si te encuentras con el rey de los muertos vivientes? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Te atreverías a pasar una noche en los lugares donde las sombras nunca duermen? México no solo guarda historia y tradiciones, también esconde rincones donde el miedo se respira en cada piedra. Son destinos que han alimentado leyendas tenebrosas durante siglos, y que hoy desafían a los valientes a enfrentarse cara a cara con lo inexplicable. En Real de 14, San Luis Potosí, los fantasmas de un antiguo pueblo minero aún recorren túneles abandonados y calles empedradas. Las visitas nocturnas se convierten en un descenso a un mundo donde lo místico y lo escalofriante se mezclan. En Guanajuato, el famoso Callejón del Beso guarda más que una historia de amor trágico. Susurros y presencias invisibles acompañan a quienes se atreven a recorrer sus callejones bajo la luna. Y en Tlalpujahua, Michoacán, la Posada del Sol se ha ganado su reputación como un hotel embrujado. Luces extrañas, voces que recorren pasillos y fenómenos inexplicables han dejado huella en quienes se hospedan allí. Estos lugares no son simples destinos turísticos, son puertas abiertas al misterio, escenarios donde lo paranormal se convierte en protagonista. Atrévete a visitarlos, pero recuerda, no todos los que entran regresan siendo los mismos. ¿Sabías que existe una iglesia gótica decorada con los huesos de más de 40.000 esqueletos? El Osario de Setlets es una pequeña capilla católica ubicada bajo la iglesia del cementerio de Todos los Santos en Setlets, un suburbio de Kutná-Hora, en República Checa. Es famosa por contener más de 40.000 esqueletos humanos colocados artísticamente como decoración y mobiliario de la capilla. Su origen se remonta a 1278, cuando el abad del monasterio de la Orden de Cister de Setlets fue enviado por el rey Ottokar II de Bohemia a Tierra Santa, trayendo a su regreso unos puñados de tierra del Gólgota, lugar de crucifixión de Jesús. Este gesto piadoso pronto haría famoso a Setlets en Europa Central, convirtiéndolo en un lugar deseable para muchas familias para ser sepultados. Durante la peste negra del siglo XIV y las guerras husitas del siglo XV, también serían sepultados miles de personas en el lugar. Tras algunos trabajos de ampliación que incluyeron una iglesia gótica, la familia Schwarzenberg contrató al tallista de madera František Rindt en 1870 para poder ordenar el osario. Los resultados de dicho trabajo serían tan fascinantes como espeluznantes,
ya que entre otras cosas construiría una enorme lámpara de araña que cuelga del centro de la nave junto a las guirnaldas de cráneos que cubren las bóvedas, custodias flanqueando el altar, un gran escudo de armas de los Schwarzenberg y la firma del propio maestro Rindt, también hecha con huesos y situada en la pared junto a la entrada. En 1970, para el centenario del trabajo de Rindt, el legendario artista conceptual y director checo Jan Švegmajer filmaría un mini documental de 10 minutos. Fiel a su estilo, se trata de una pesadilla llena de imágenes esqueléticas narradas con la voz neutra de una guía turística. Posteriormente, Švegmajer reeditaría el documental, con una introducción hablada y una pieza de jazz de Zdeněk Liška y el poema Cómo dibujar el retrato de un pájaro, de Jacques Prévert. Esta es la ciudad que murió, pero nadie se atrevió a enterrarla. En medio del desierto de California, hay un pueblo donde las cortinas siguen colgadas, las botellas siguen sobre las barras, y nadie vive ahí. Bienvenido a Bodhi, el pueblo fantasma más famoso del estado. Hace más de 100 años esto era puro ruido. Mineros, cantinas, peleas y oro saliendo de la montaña como si nunca se fuera a acabar. Llegó a tener miles de habitantes, bancos, iglesias, decenas de saloons y una fama de pueblo violento y sin ley. Luego el oro se agotó. Llegaron los incendios y la gente se fue, uno por uno. Hoy solo quedan casas de madera torcidas por el tiempo. Una iglesia mirando al vacío y polvo entrando por las ventanas rotas. Bodhi está conservado en decadencia detenida. No lo restauran, solo lo mantienen exactamente como se estaba desmoronando cuando lo abandonaron. Es literalmente un pueblo congelado en el momento de su muerte. Y luego está la maldición. Dicen que cualquiera que se lleve una piedra, una botella o un clavo de aquí, empieza a tener accidentes, mala suerte y desgracias. Tantos turistas devolvieron cosas por correo, que el parque tuvo que guardar las ofrendas de gente arrepentida. Caminar por Bodhi es como entrar en una foto antigua, donde el tiempo siguió avanzando. Pero el lugar no. ¿Te gustaría visitar un pueblo que ya no existe, solo para ver lo que queda de la fiebre del oro? Coméntalo, y dime qué otro lugar olvidado de Estados Unidos quieres que te cuente en el próximo video. ¿Sabías que en Cundinamarca existe un lugar donde muchos aseguran que el mundo de los vivos y los muertos se cruza? Se trata de la Peña Encantada, también conocida como Peña de Sucre o Carupa, un sitio que mezcla historia indígena muisca, rutas coloniales y leyendas que hoy lo convierten en uno de los puntos más misteriosos de la región. Para los antiguos muiscas, este lugar era un cruce de caminos sagrado, lleno de significado espiritual. Incluso su nombre, Carupa, se traduce como flor de piedra, lo que ya le da un aire místico desde su origen. Pero lo realmente inquietante viene después. Senderistas y habitantes de la zona aseguran que aquí ocurren cosas inexplicables, niebla que aparece de la nada, sensaciones de presión en el ambiente y la sensación de no estar solo aunque no haya nadie alrededor. Algunos incluso dicen que el lugar está habitado por almas atrapadas, vinculadas a tragedias ocurridas durante siglos, lo que ha hecho que la llamen Peña Encantada. Lo más impactante es que muchos creen que esta montaña tiene una energía tan fuerte que supera incluso otros lugares famosos de misterio en Colombia. Entonces la pregunta ¿es solo sugestión o realmente este lugar es un cruce entre dos mundos donde los vivos y los muertos se encuentran? 10 most scariest places on Earth. 10. Houska Castle. They call it the gateway to hell. Look closely at this castle. Every door and every window you see is fake. They lead nowhere. There are no real entrances, no exits. The castle was built around one thing, a dark, bottomless hole believed to lead straight into the underworld. During World War II, Nazis reportedly carried out disturbing occult experiments here. Houska Castle stands in the middle of nowhere, with no towns or villages nearby. Yet travelers claim to hear screams echoing from inside and see creatures crawling out of the walls. But here's the terrifying question. If no one can get in, who is screaming? Number 9. The Warrens Occult Museum. You've seen The Conjuring. You've seen Annabelle. Those stories all trace back to this place. Ed and Lorraine Warren collected cursed objects, possessed dolls, and items tied to dark rituals, then locked them inside their home. Every room held something dangerous, something not meant to be touched. The Warrens' house is considered one of the most haunted locations on Earth, and the most disturbing thought of all is this: when they died, where will all those demons go?
Los 3 lugares más tenebrosos que no querrás explorar después de medianoche te pondrán los pelos de punta. Primero, las catacumbas de París, bajo las calles de la Ciudad Luz, donde descansan los restos de 6 millones de personas. Entrar ahí es como adentrarse en el reino de los muertos. Un laberinto oscuro, lleno de cráneos y huesos apilados que parecen observar cada paso que das. Si te atreves a ir más allá de los caminos conocidos, puede que pierdas la salida, o algo más. Número 2. El bosque de Aokigahara, también llamado el bosque de los suicidios. Aquí, los árboles parecen tener vida propia y se dice que la desesperación de quienes se quitaron la vida impregna el aire. Si caminas solo, puedes sentir miradas entre los árboles, y a veces, extraños susurros que te invitan a perderte para siempre. El ambiente es tan denso que ni la brújula funciona bien. Por último, en México está la Isla de las Muñecas, en Xochimilco. Este lugar es un escenario macabro lleno de muñecas viejas colgando de los árboles. Sus ojos vacíos parecen seguir cada movimiento, y algunos dicen que se escuchan susurros en la noche. El dueño de la isla las colgaba para ahuyentar al espíritu de una niña que murió en esas aguas, pero ahora se dice que esas muñecas cobran vida por las noches. Si decides visitarla después de medianoche, prepárate para sentir cómo el miedo se apodera de ti. ¿Te atreverías a visitarlos? El Pozo Meléndez, a la boca del diablo, en las montañas de Guerrero, México. Entre Iguala y Taxco, existe un lugar que durante generaciones ha provocado miedo y silencio entre los habitantes de la región. Cerca del puente Campuzano se encuentra una enorme grieta natural conocida como el Pozo Meléndez, aunque muchos lo llaman de otra manera. La boca o trompa del diablo, a simple vista, parece solamente una abertura oscura en la tierra, protegida por una reja, para evitar que los curiosos se acerquen demasiado. Pero quienes han estado frente a ella cuentan que algo en ese lugar se siente diferente, como si el mismo aire pesara. La leyenda dice que el pozo no tiene fondo. Antiguamente, algunos intentaron medir su profundidad utilizando cuerdas, pero nunca lograron encontrar dónde terminaba. Según los relatos, las cuerdas desaparecían en la oscuridad, como si algo allá abajo las estuviera jalando. Pero lo más aterrador no es su profundidad. Los habitantes cuentan que, durante la noche, al acercarse a la reja, pueden escucharse sonidos que vienen desde las entrañas de la tierra. Algunos aseguran haber oído susurros, gritos desesperados y lamentos de personas que parecen pedir ayuda desde un lugar imposible de alcanzar. La tradición oral cuenta que el nombre del pozo viene de un antiguo jefe revolucionario de apellido Meléndez, quien supuestamente utilizaba este abismo para deshacerse de sus enemigos. Según la historia, arrojaba personas aún con vida, confiando en que nadie jamás encontraría sus cuerpos en aquel agujero interminable. Pero con el paso de los años, el misterio del Pozo Meléndez dejó de ser solamente una leyenda. Durante una de las épocas más oscuras de México, conocida como la Guerra Sucia, entre las décadas de 1960 y 1970, este lugar fue señalado como un posible sitio utilizado para ocultar los restos de personas perseguidas por motivos políticos. Historias de desapariciones y tragedias reales hicieron que el pozo cargara con una sombra todavía más pesada. Dicen que algunos lugares guardan recuerdos y que la tierra nunca olvida lo que ocurre sobre ella. Hoy, quienes pasan cerca del Pozo Meléndez prefieren no detenerse demasiado tiempo. Algunos dicen que es solamente una grieta natural. Otros creen que las voces que se escuchan no son producto del viento, sino de las almas que quedaron atrapadas en la oscuridad. Porque hay lugares donde la historia y la leyenda
se mezclan tanto que nadie puede saber dónde termina la verdad y dónde comienza el terror. ¿Sabías que en Honduras existe una carretera donde ocurren cosas paranormales? En Francisco Morazán se encuentra la temida Cuesta de la Moramulca, una bajada larga y traicionera rumbo a Choluteca. Es una zona de curvas cerradas donde los frenos de buses y rastras suelen fallar, incluso con rampas de emergencia. Pero el verdadero terror aparece de noche. Conductores aseguran ver por el retrovisor las luces de un autobús antiguo bajando a toda velocidad, tocando la bocina desesperadamente, como si no tuviera frenos. Al hacerse a un lado, observan cómo el bus fantasma tiene su fin. Lo más inquietante es que, al detenerse, no hay restos, ni fuego, ni señales de que ha pasado algo. Muchos creen que es un bus lleno de almas en pena, atrapados para siempre en la carretera. ¿Crees que es real? Déjame tu comentario y sígueme para más historias. El humo cubre las escaleras, la luna observa el ritual. Nadie recuerda las antiguas promesas, solo el tambor sepulcral. Los ídolos caen a la Miles de personas vivieron aquí, pero un día todos desaparecieron. Hoy, estas ciudades permanecen completamente vacías. Korman-Skop, Namibia. Esta ciudad nació gracias a una enorme fiebre por los diamantes. Durante años fue un lugar lleno de riqueza, pero cuando las minas dejaron de producir, sus habitantes la abandonaron por completo. Hoy el desierto ha invadido sus casas, llenando las habitaciones con enormes dunas de arena y convirtiéndola en uno de los lugares abandonados más extraños del planeta. HSH IM a Japón, conocida como la isla Acorazado, llegó a albergar a miles de personas en muy poco espacio, gracias a la minería del carbón. Pero cuando la mina cerró, todos se marcharon, casi de un día para otro. Desde entonces, sus enormes edificios permanecen vacíos, alimentando todo tipo de historias y leyendas sobre este inquietante lugar. Pripyat, Ucrania. En 1986, ocurrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia en Chernobyl. En cuestión de horas, toda la ciudad de Pripyat fue evacuada y sus habitantes jamás regresaron. Escuelas, hospitales, departamentos y hasta un parque de diversiones quedaron exactamente como estaban aquel día, convirtiéndose en la ciudad fantasma más famosa del mundo. Los 3 lugares más aterradores e inexplicables. Número 3. El Hotel del Salto. Una mansión lúgubre al borde de un abismo en Colombia. Fue un lugar de lujo, pero quedó en ruinas bajo una espesa niebla. Su fama es oscura porque muchos elegían su balcón para arrojarse al vacío. Cuentan que esas almas en pena siguen recorriendo los pasillos abandonados, llorando sin encontrar descanso alguno. Número 2. El pueblo de Centralia. Una ciudad donde el suelo arde en llamas literalmente. Un incendio en minas subterráneas de Pensilvania lleva 60 años sin apagarse. Las calles partidas expulsan humo tóxico y azufre al aire. Quedan solo ruinas consumidas por un calor infernal capaz de derretir tus zapatos si te quedas parado mucho tiempo. Número 1. La Cueva de los Tallos. Un sistema subterráneo enorme. Sus paredes son tan lisas que parecen cortadas con láser por alguna tecnología no humana. Exploradores que entran a esta oscuridad aseguran ver destellos metálicos y escuchar ruidos de engranajes operando en las profundidades de la Tierra sin ninguna clase de explicación lógica. ¿Entrarías a explorar alguno o crees que es mejor dejarlos en paz? Estos son los 10 lugares más aterradores de México. Quédate hasta el final porque el número 1 tiene una historia que sigue causando miedo hasta hoy.
En el puesto número 10 está Mineral de Pozos. Lo que alguna vez fue una próspera ciudad minera, hoy es un pueblo casi abandonado. Entre sus túneles y construcciones en ruinas, muchos visitantes aseguran haber escuchado voces, golpes y pasos provenientes de lugares completamente vacíos. En el puesto número 9 está Isla de las Muñecas. Oculta entre los canales de Xochimilco, esta isla está cubierta por cientos de muñecas envejecidas y deformadas por el tiempo. Su aspecto es tan perturbador que muchos la consideran el lugar más inquietante de México. En el puesto número 8 está Panteón de Belén. Este antiguo cementerio es famoso por las historias de fantasmas que lo rodean. Durante décadas, visitantes y vigilantes han reportado sombras, susurros y extraños sucesos entre sus tumbas centenarias. En el puesto número 7 está Real de 14. Rodeado por montañas y desierto, este antiguo pueblo minero parece detenido en el tiempo. Sus calles solitarias y túneles abandonados han dado origen a innumerables relatos de apariciones inexplicables. En el puesto número 6 está Callejón del Aguacate. A simple vista parece una calle común, pero una antigua leyenda asegura que aquí ocurrió una tragedia que dejó marcada la zona. Desde entonces, algunos afirman escuchar llantos y sentir presencias durante la noche. En el puesto número 5 está Puente de Ojuela. Suspendido sobre un enorme barranco, este puente abandonado ya impone respeto por sí solo. Sin embargo, lo que más inquieta a los visitantes son los relatos de sombras y figuras observando desde la oscuridad. En el puesto número 4 está Zona del Silencio. Este remoto lugar está rodeado de historias sobre señales que desaparecen, brújulas que fallan y fenómenos difíciles de explicar. Su fama ha crecido tanto que muchos lo comparan con el Triángulo de las Bermudas mexicano. En el puesto número 3 está Posada del Sol. Detrás de sus enormes muros abandonados se esconden décadas de rumores y leyendas. Exploradores urbanos aseguran haber captado voces, sombras y movimientos extraños en un edificio que debería estar completamente vacío. En el puesto número 2 está Casa de los Tubos. Esta extraña mansión abandonada lleva años alimentando historias de terror. La leyenda más conocida habla de una tragedia ocurrida durante su construcción y de presencias que aún permanecen entre sus pasillos. Y en el puesto número 1 está La Rumorosa. Sus carreteras atraviesan enormes formaciones rocosas envueltas por niebla y viento constante. Durante años, conductores han contado historias de figuras que aparecen en el camino y desaparecen sin dejar rastro, convirtiéndola en uno de los lugares más aterradores de todo México. ¿Te atreverías a visitar alguno de estos lugares completamente solo durante la noche? Déjame tu respuesta en los comentarios y sígueme para más misterios y lugares escalofriantes de México. Vamos llegando a Santo Domingo, Tonalá. Para llegar hasta aquí nos trasladamos en helicóptero desde la ciudad de Oaxaca. Durante el vuelo, la vista es simplemente impresionante. Desde el aire se aprecia la majestuosidad de Monte Albán, una ciudad que nos recuerda la grandeza de nuestras raíces. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Monte Albán fue fundada alrededor del año 500 antes de nuestra era, sobre la cima de una montaña en el corazón de los valles centrales de Oaxaca. Con el paso del tiempo, se convirtió en la capital de la civilización zapoteca y durante siglos fue uno de los centros más importantes de Mesoamérica. En su momento de mayor esplendor, llegó a tener cerca de 35,000 habitantes. Pensar que aquí floreció una civilización con este nivel de organización y desarrollo nos llena de orgullo. Monte Albán es mucho más que una zona arqueológica. Es un símbolo del ingenio, la cultura y la grandeza de México. Un legado que sigue inspirándonos hasta nuestros días. Este sí era un presidente de México, no como el de ahora.
花将你牢牢地击杀。Las montañas más sagradas y poderosas de China. Número 1. Huangshan, en Anhui, es famosa por sus pinos retorcidos, rocas imposibles y un mar de nubes que parece infinito. Número 2. Taishan, en Shandong, es la montaña más sagrada de China. Subirla al amanecer se considera un acto de respeto ancestral. Número 3. Huashan, en Shanxi, es conocida por sus caminos extremos colgados en el vacío, una de las más peligrosas y verticales del país. Número 4. Lushan, en Jiangxi, está casi siempre envuelta en niebla. Sus cascadas y bosques crean paisajes que parecen de otro mundo. Número 5. Fanjingsan, en Guizhou, tiene un pico con forma de hongo tan único que parece esculpido a mano. Es patrimonio de la humanidad. Número 6. Wudangsan, en Hubei, es la cuna del taoísmo. Sus templos rojos entre las nubes parecen sacados de una película antigua. Número 7. Yandangsan, en Zhejiang, destaca por sus acantilados verticales y picos afilados que se pierden entre la niebla. Número 8. Weishan, en Fujian, es famosa por sus formaciones rocosas, el río que la rodea y por ser la cuna del té oolong. Número 9. Hongtongsan, en Gansu, es una de las montañas taoístas más antiguas de China, llena de templos y leyendas. Número 10. Changbaisan, en Jilin, tiene un lago volcánico en la cumbre y una cascada poderosa que nace directamente del cráter. ¿Cuál de estas montañas sagradas te gustaría visitar?撞得了個人這舊愛，天清晰待煙雲，隨月可想下。
¿Sabes que hay un lugar en el corazón de China en el que se inspiraron para hacer la película de Avatar? Mira. Esto de aquí es el Parque Nacional de Sanjayé, patrimonio de la humanidad y, según dicen, una de las inspiraciones para las montañas Aleluya de Pandora en Avatar. Vale, para llegar a estas montañas flipantes que parecen de otro planeta hay que currárselo un poco, si quieres gastar lo mínimo, claro. Nosotros pillamos un tren de 7 horas hasta Changsha y otro tren nocturno hasta Sanjayé. Son un montón de horas, pero te echas la siesta o te pones a charlar con locales. Luego, desde la estación, tienes que ir hasta el Parque Nacional. Hay buses locales, pero si puedes, pilla un taxi directo a Gulingyuan, que es donde están los accesos principales. Allí vas a ver más de 3000 pilares de piedra que se elevan como si flotaran. Y no es coña, hay días con niebla en los que parece que estén levitando. Una vez dentro, olvídate de verlo todo en un día. El parque es gigantesco. Hay teleféricos, buses internos, miradores y hasta un ascensor de cristal el más alto del mundo. Esto es China profunda. No hay mucho extranjero que venga hasta aquí y eso lo hace aún más especial. Pero cuenta con que es uno de los sitios preferidos para el turismo nacional. ¿Cuál de tus amigos es el más cinéfilo y al que más le molaría estar en las montañas de Avatar? The ground starts to shake. The moment man will break. It's time for glory. Hold steady, we write our story. This is the last stand. One's in my fridge cellar. Someone with a fresh soul. Let me out! There's something down here! It's a trick! I know it! Move it! Open those shades up! Come to me. Come to sweet Henrietta. You better start running. Run, motherfucker! Had you thinking I was gone? Yeah, I'm still here and going strong. Bet you hoped I would leave. Get your ass off my bed, motherfucker! Run, motherfucker, run! The ground starts to shake. The moment man will break. It's time for glory. Hold steady, we write our story. This is the last stand. One's in my fridge cellar. Someone with a fresh soul. Let me out! There's something down here! It's a trick! I know it! Move it! Open those shades up! Come to me. Come to sweet Henrietta. ¿Y se puede saber a dónde vas tú? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Después de tantos años de maltrato, ¿creías que nunca iba yo a aprender? Esto ha sido para mí como... ¡Ah! ¡Mami, no respira! ¡Sí respiro! ¡Papi! ¡Papi! ¿911? ¡Sí respiro! ¿Aló? ¿Aló? ¿Me pueden mandar una ambulancia, por favor? Mi esposo se desmayó.